Comuneo Barlego Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 20 de febrero del 2025. Y le vamos a pedir a Papá Dios que nos bendiga. Bienvenida Lucy, los hermanitos del grupo de oración, los hermanos de los distintos grupos de oración. Ahorita Lucy no tiene grupo de oración, pero estamos orando para que el Señor le allane los caminos y pueda muy pronto tener grupo de oración por allá en la parte sur de Bosa. Bueno, mis hermanos, bienvenidos todos los que están en la sala y la invitación de siempre a compartir el video, a darlo a conocer, a, ¿por qué no?, dialogarlo con otras personas. Pueden aportar, pueden sacar también ustedes, hacer su propio discernimiento. Bienvenida Lucy, la invito para que comencemos con oración. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Buenos días para aquellos que nos ven desde lejos. Bienvenidos a los que van a conectarse por primera vez. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo en esta mañana, guiándonos, que sea su luz, su fuerza, su amor, para que podamos entender esta palabra que el Señor hoy nos quiere regalar. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Te damos la bienvenida, Señor, a esta sala, a esta tu sala, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos invitas nuevamente a alimentarnos de tu palabra, a alimentar nuestro espíritu, alimentar todo nuestro ser de ese alimento que tú nos quieres dar, Señor. Te pedimos, Señor, que ahondes en lo más profundo de nuestro corazón para que podamos escuchar, entender y hacer vida en nuestra vida tu palabra, Señor. Queremos entregarte, Señor, a los hermanitos que nos ven en aquellos rinconcitos donde es muy difícil, Señor, que llegue tu palabra, pero que con esfuerzo se puede hacer, Señor. Bendícelos con tu amor, bendice sus oídos, sus vidas, sus familias, Padre Celestial, que sea tu amor y tu gracia, Señor, acompañándonos en todo momento. Todo en tus manos, Señor, y te pedimos que seas tú derramando tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, hacer un buen discernimiento de tu palabra. Escuchemos con atención. Del libro del Génesis. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo os temerán y os respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar están a vuestra disposición. Todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento. Os lo entrego todo, lo mismo que los vegetales. Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de vuestra sangre, que es vuestra vida. Se las pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre por otro hombre, será su sangre derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros sed fecundos y multiplicaos, moveos por la tierra y dominadla. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra.
es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo, tu gloria, cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y le conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer un poco de silencio, silencio también en nuestro corazón para dejar que el Señor hable, para que esta palabra haga eco en nuestro corazón y podamos compartir. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor les regala? Yo, Lucy, muy buenos días. Dios te bendiga y Dios bendiga a toda mi comunidad, mi familia. Adelante. Bueno, qué bonito todo lo que se ha venido hablando en la semana. Y vuelvo y pensando en estas 2 semanas anteriores, fe, obras, y yo pienso toda esta semana pensando cómo se habla del Señor, cómo desde el domingo, cómo se habla de la resurrección, cómo se habla de, sobre todo, yo pienso que se está hablando tanto de eh, ay, bueno, se me pasa ahorita la palabra, lo que se está hablando, eh, no esperanza, sino confianza en el Señor. Bueno, entonces hoy veo yo y pienso yo, y se ha hablado también, Norma, todos mis hermanos han hablado esta semana de cómo el Señor sigue obrando. El Señor no se cansa de obrar. Yo siempre digo que Él
todos los días, si nosotros que lo experienciamos, sabemos que todos los días obra de todas las maneras en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en el mundo. Y esa obra más grande, yo siempre pienso, fuera de la creación, ¿cuál es la obra más grande que el Señor ha hecho por la humanidad? Como lo dice Juan 3, 16, 17, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo todo el que crea, para que muriera por cada uno de nosotros, y el que crea en Él se salvará. Y yo pienso ahorita, cuando nosotros creemos, cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, cuando lo encontramos, como todos los demás en la palabra, como todo, cada uno de nosotros, a nuestra manera en ese encuentro con el Señor, damos nosotros, eh, podemos hablar y decir, quién nos pueden preguntar si conocemos al Señor, si, porque nosotros hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, porque lo hemos visto, lo hemos experienciado, lo vivimos en nuestro corazón, en nuestra vida, lo hacemos rey de nuestras vidas. Y, y podemos decir como Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Podemos nosotros, como lo dice aquí el Salmo, que cada generación, por ejemplo, la fe, por ejemplo, de la obediencia, también se habla de la obediencia, por ejemplo, Noé en el diluvio. El Señor no está mirando nuestro pecado, sino cómo nosotros en realidad nos volvemos a Él, cómo nosotros obedecemos su palabra, porque de nada nos sirve nosotros decir que sí, que el Señor es el Rey, el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el quien viene a salvarnos. Pero si nosotros Él vino a darnos, enseñarnos quién es el Padre, enseñarnos el amor, la misericordia, obró de todas las maneras, sigue obrando en cada uno de nosotros, por medio de nosotros. Pero si nosotros no obedecemos, ¿de qué nos sirve a nosotros escuchar la palabra si no obedecemos? ¿De qué nos sirve a nosotros, a mí, de qué me sirve decir y hablar cosas bonitas, pero si en realidad, como también lo decían mis hermanas esta semana, si nosotros no tenemos la disposición o no tenemos esa capacidad de decir, sí, voy a hacer lo que el Señor, la palabra me está diciendo? Entonces yo creo que todo es por obras, no solamente obras, no es solamente fe, sino también es la decisión mía, la decisión de cada uno de nosotros de poder no solamente reconocerlo, sino también vivirlo y experienciarlo. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Ruth. Amén. ¿Quién más? Celina tiene la manita levantada. Sí, Celina. Gracias, Lucy. Gracias. Y muy buenos días, comunidad. Bueno, como se dice, hay momentos en los cuales aquí no sé si sea también el demonio el que nos daña aquí estando nosotros en esta labor. Pero bueno, lo importante es que hoy la palabra del Señor me enseña o me trae varias reflexiones. Empiezo por la primera lectura. Aquí entiendo cómo el Señor, en medio de su generosidad, le da potestad al hombre para que domine toda su creación, para que el Señor, como nos dice acá, nos da esa muestra de bondad, nos da esa muestra de misericordia, para que nosotros aprendamos a ser provechosos de aquello que nos da y ante todo aprender a dominarnos, no solamente a dominar la naturaleza como el Señor nos lo da aquí, sino también a aprender a establecer esa nueva alianza que el Señor ha conformado entre el hombre y el Señor. Entonces, aquí es una invitación a la cual nos dice el Señor que ya no volverá a haber situaciones tan crueles, por decirlo de alguna manera, como lo sucedido en el diluvio, sino más bien nos restablece la confianza en el Señor para nosotros aprender a dominar todo lo que el Señor nos ha proveído a través de sus obras, como es la creación. Y en el Santo Evangelio, ¿qué nos está indicando? Acá vemos cómo el Señor se muestra digamos, ante la humanidad que está representada en aquellos que están cercanos al Señor. El Señor nos está aquí como
descubriendo qué tanta fe y confianza ponemos en Él, qué tanto creemos en su palabra. Entonces, esa pregunta que hace el Señor a Pedro, ¿quién, y a sus discípulos, quién dicen ustedes que soy yo? Esa reflexión que sale del corazón, porque son acciones natas de cada corazón. Pero también vemos que la tentación del mal está al lado de aquello cuando nosotros reflexionamos con bien, que a veces nos ponen como a tambalear, como a dudar. Pero aquí lo que nos enseña el Señor es, aprendamos a tener como esa seguridad y esa confianza. Cuando nosotros decimos, creemos en el Señor, creemos en sus obras, creemos en su espíritu, pongámosle esa firma que realmente lo estamos haciendo, que seamos convincentes. Muchas veces se nos presentan situaciones que nos llevan y nos arrastran por caminos equivocados, pero aquí la invitación del Señor es, si tenemos esa fe y esa confianza, estemos seguros de que todo lo que nosotros pongamos y depositemos en el Señor, eso se hará conforme a su voluntad. Y el Salmo también nos indica aquí cómo el Señor nos invita a que nosotros le demos esas gracias, construyamos esa nueva alianza. Démosle gracias al Señor, porque esta invitación nos la hace todos los días. Esa alianza no era y sigue y continuará siendo lo que el Señor nos ha puesto en el camino. Aprendamos a esa relación que el Señor nos provee diariamente, que el Señor nos escucha cuando estamos en momentos de dificultad, en la alegría, en aquellos donde requerimos la presencia del Señor, el Señor también se hace presente. La invitación es, sigamos y continuemos con esa, digamos, alianza que el Señor nos ha proveído para nosotros continuar en su obra y ser también ejemplos de su comunicación. Amén. Gracias, Lucy. Amén, Celina, gracias. ¿Quién más? Muy buenos días, John María Nancy. Buenos Bueno, días. ante la pregunta de Jesús, eh, me pregunto a mí misma, eh, que me siento como tal vez en este momento como esa discípula que iba caminando con el Señor, porque yo creo que voy caminando con el Señor en medio de mi humanidad y mis imperfecciones, mis debilidades, voy caminando con el Señor. Entonces me siento tal vez aquí, como dice en el Evangelio, que los discípulos iban caminando con el Señor y en en esa dinámica les hizo esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero me quiero referir primero a la segunda pregunta, donde les dijo, y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, ¿quién es el Señor? Yo no he tenido un concepto del Señor igual, igual siempre. Antes, cuando andaba con Dios, sin Dios, sin ley ahí en el mundo, eh, tenía un concepto, él creía en él por tradición, porque vengo de una familia religiosa, pues a veces iba a misa cuando me convenía, cuando me dan ganas, como lo que fuera. Cuando empecé los caminos con el Señor tenía otro concepto. A veces uno piensa que es todo rosa, bueno, lo que sea. Y ahora tengo otro, muy diferente. Pero independientemente del concepto que tenga yo de mi Señor, ¿qué concepto muestro también? ¿Qué concepto evidencio? Y digo, todas las personas que están a mi alrededor, ayudo a que esas personas también tengan un buen concepto del Señor, porque eso es importante. Las personas me ven caminando con el Señor y dependiendo del el concepto que tenga yo y de lo que muestre, porque tengo que ser consecuente en lo que pienso con Él y lo que muestra en mis comportamientos, en mi relación con los demás, si ayudo a que ese concepto que tienen los demás del Señor sea el que debe ser, ese, si lo tengo como mi Mesías, como puede estar pasando lo de Pedro, en un momentico lo declaro mi Mesías, pero en el otro momentico ya soy instrumento del enemigo para ya no aceptar a mi Señor como debe ser. Si yo me digo cristiana, también tengo que aceptar la cruz
y me invita a trabajar más que en el concepto que tengo, en cómo lo evidencio, cómo lo muestro, si soy consecuente y cómo lo muestro a los demás para que los demás se hagan ese concepto como realmente debe ser. Y eso me lleva inmediatamente a especialmente a la primera lectura, porque tengo una conocida que tiene una ideología ella cree en Dios, pero ella adora la naturaleza, el hermano Sol, la hermana Luna, la Pachamama y todo eso. Y ella a mí me dice que Dios te bendiga. Y ella, si yo la invito a una Eucaristía, ella va, o si yo la invito a hacer una oración, ella lo hace. De hecho, hace oraciones conmigo. Pero su Dios no es el mismo. El concepto de Dios que tienen es el mismo. Y aquí me recuerda cómo me gustaría leerle esto sin ánimo de discutir con mi amiga y decirle, es que Dios hizo la tierra para que el hombre la habitara, la administrara, la cuidara, viviera en ella, pero no para que la adorara. Adoremos al Dios creado y no la creación de Dios. Y en eso también me fijo en muchos conceptos que tienen las personas tan equivocados de Dios, como quisiera yo contribuir, con, no solo con mis palabras, sino con mi testimonio a que realmente se tenga el concepto y se viva al Señor, más allá de un concepto, se viva, Señor, en el corazón y en el día a día. Muchas gracias. Gracias, Nancy. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Bueno, voy a dar mi compartir y si alguien se anima puede abrir su micrófono y con mucho gusto le doy la palabra. Bueno, en la primera lectura, ay, perdón, es que estoy un poquito. Bueno, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles sean fecundos. Bueno, ahí nos habla de que el Señor cuando da su bendición, de hecho, desde que nos creó, desde que creó al hombre y a la mujer, pues la ideal era que se juntaran, digamos, se casaran y dejaran, dice la palabra, dejarán a su padre y a su madre y se unirán uno solo. ¿Para qué? Para que hicieran familia, para que procrearan, ¿sí? Y hoy en día vemos mucho, bueno, en esa época digamos que se veía mucho eso, las parejas se casaban, tenían sus hijos, Dios los bendecía con sus hijos, bendecía sus hogares, de hecho hoy en día Él bendice los hogares en todo momento, pero ha ido transcurriendo los años y todo ha cambiado tanto y entramos en una desobediencia donde ya hoy en día muchas parejas los que se casan, algunos se casan, algunos no se casan, pero ya como que ya no quieren ser fecundos, ya no quieren procrear, ya dicen que el tiempo está difícil, que es que la educación, que es que la sociedad, que mejor tengo un gato, que mejor tengo un perro, y ahí ya estamos faltando a lo que el Señor nos ha encomendado, que es a procrear, a que sea más extensa la humanidad, porque pues sabemos que cada día pues ha ido como disminuyendo. Entonces es eso, la invitación a que pues podamos, ¿cómo hacerlo? Lo que pasa es que es muy difícil hoy en día por el tema de sí, la situación es difícil, pero ¿qué ha hecho que eso suceda? Nosotros mismos, porque nos hemos dejado llevar pues por la moda, por las cosas nuevas que llegan, por la tecnología. La tecnología ha sido algo que ha dañado mucho las familias. Con esto no estoy diciendo que la tecnología sea mala, sino que no la estamos sabiendo usar. Entonces ahora la tecnología nos roba el tiempo, la tecnología es todo. Entonces la tecnología la colocamos a los niños para que se entretengan y no molesten, o muchas veces he visto personas en el parque llevar a los niños y los sueltan allá como animalitos para que jueguen mientras estamos, no estamos, no, me saco de la colada, por decirlo de alguna manera,
No debería ser así, porque si yo llevo al niño al parque, pues es porque voy a compartir con él, porque voy a jugar. Entonces es eso, nos estamos dejando encerrar en las cosas del mundo y no estamos llevando a cabo esta misión que el Señor nos está colocando, que es en realidad tener hijos no es tenerlos y ya, los tuve, ya les di vida, ya esto, no, es en realidad dedicar ese tiempo que aunque no puede ser completo, pues debe ser un tiempo de calidad para ellos, que en realidad ellos puedan crecer con lo que ellos necesitan, que es el amor y el acompañamiento que se requiere. Eh, nos entregó todo en la tierra, como lo decía Nancy, nos entregó todo, nos entregó los animales, nos entregó las plantas y dijo, yo todo se los entrego, todo lo que se mueva para que ustedes se alimenten, para que ustedes puedan seguir viviendo una vida sana. ¿Y qué ha pasado también con eso? Que anteriormente, por ejemplo, en el campo sobre todo se ve eso y me parece tan bonito, que nosotros, por ejemplo, nos criamos en el campo comiendo la fruta directamente del palo. Yo me acuerdo que yo me subía a un palo de mango y uno se subía allá a comerse su manguito o a tumbar las guayabas con un palo y uno se comía las guayabas y todo era sano. Hoy en día ya no, hoy en día todo ya lleva preservantes, ya lleva una cosa, entonces toca lave muy bien porque es que toca quitarles la fumigación, bueno, todas esas cosas. Entonces el mismo hombre se ha ocupado de que estas cosas que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos alimentemos y seamos sanos, pues los vayamos como llevando por otro lado y ya la alimentación ya no sea tan sana. Por eso anteriormente las personas vivían tanto y vivían tan aliviados porque la alimentación en realidad era sana, porque sabían que lo que el Señor les había colocado era en realidad para su sustento, para poderlo comer sin ningún miedo. También dice la palabra en la primera lectura que Dios hizo una alianza, lo decía Celina, decía que no habrá otro diluvio. Entonces podríamos decir, pero es que con todo lo que se ve, la violencia y todo, eso es como si fuera un diluvio. Sí, pero es que esto no lo está mandando Dios. Dios es de palabra. Él nos prometió que no volvería a haber algo así tan terrible como que esto que sucedió en ese momento, pero es que eso que sucede hoy en día es lo que es el resultado de la ausencia de Dios en las personas. Todo esto que se está viviendo en el Catatumbo y bueno, por allá donde se está viendo todas esas guerras, es porque el ser humano ha decidido dar la espalda a Dios y este es el resultado, todo lo que se ve, la violación con los niños, los asesinatos, no es porque el Señor haya dicho, ay, no, mire, esta gente se está portando mal, entonces les voy a mandar todo esto, no, esto es resultado de que hay muchas personas que están viviendo su vida sin Dios y sin ley, como se dice. Entonces le han dado la espalda a Dios y estas son las consecuencias, pero eso no quiere decir que el Señor eh, esté mandando todo esto. Y en el Salmo, un segundo que hay un mensaje de Graciela, creo que es de Graciela. Gracielita, ¿quiere decir algo? Bueno, si algo me puede levantar la manito. En el Salmo, el Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor en su misericordia pues Él nos ha creado, ¿cierto? Y Él podría decir, bueno, ya los creé. Ahora de aquí en adelante ustedes hagan lo que quieran con su vida, que yo me voy a desentender de todo lo que suceda allá abajo. Y no, el Señor ha puesto sus ojos en nosotros y ha estado y está en cada momento, en cada vez que Él nos bendice con su palabra, nos bendice con la lluvia, con el sol, con todo, aún en las cosas que nosotros le pedimos, el Señor nos bendice cuando es su voluntad. Entonces Él de ninguna manera se ha desentendido de nosotros, aunque lo podría hacer porque Él es Dios y Él si quisiera lo puede hacer, pero su amor es tan grande que él en realidad está atento a lo que nosotros necesitamos. No queremos, sino necesitamos, porque recordemos que no es lo que nosotros, porque podemos querer muchas cosas, pero en realidad él es quien sabe lo que cada uno necesita. Eh,
dice que los que no creen temerán de todo lo que el Señor puede hacer. Entonces, cuando uno encuentra personas, por ejemplo, que son muy temerosas, que son muy miedosas, muchas veces hasta le temen a Dios, o a veces los mismos padres a los niños nos hacen creer. Yo me acuerdo que a mí también me decían, ay, es que Dios la va a castigar si usted tal cosa, es que cuando le van a pegar a uno, la tierra se le va a abrir, Dios la va a castigar por correr cuando le voy a pegar. Entonces, digamos que nos están creando como un Dios de temor, y no, es un Dios de amor para el Señor. Eh, es como, somos como esa niña de sus ojos, que Él en todo momento quiere es el bien para nosotros. Entonces, más que ese temor, es ojalá sentir a aquellos que sienten esos miedos, esos temores, que no sea un temor, sino que sea un amor hacia Dios, y que esto lo hago es por ese amor a Dios, porque Dios ya me ha bendecido, porque Dios ha sido grande conmigo. Nada de temor, porque si estamos en Dios, pues no debe haber temor. Cuando no hay conocimiento del amor de Dios, pues tendemos a que sea así. Cuando nosotros conocemos es a un Dios lejano, que hemos escuchado por allá, como que he escuchado que hay un Dios que existe y esto, entonces tendemos a tener ese temor. Pero cuando ya hay un conocimiento de ese amor y de esa misericordia de Dios, ya lo miramos de otra manera. Dice, queda esto escrito a la generación futura. Dice, si nosotros no predicamos a ese Jesús, ¿qué le vamos a dejar a esa generación futura? O sea, ¿qué podemos dejarles si nosotros, los que hemos caminado con el Señor, los que estudiamos la palabra, la que nos acercamos, los que nos hemos comprometido con el servicio del Señor, si no trabajamos para esto, ¿qué puede venir más adelante con una generación donde de pronto de su casa no han escuchado hablar de Dios, no han sido testimonio? Porque es muy importante es el ser testimonio, no solamente es hablarles bonito de Dios, ay, es que Dios esto, Dios, sino que en realidad nuestro actuar sea mostrando a Jesús. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que dejarle a la generación que viene, porque démonos cuenta que cada vez pues es más difícil, porque pues el mundo está tendiendo mucho como a creer en lo que quiere creer. Entonces es en realidad en predicar en nuestra vida a ese Jesús vivo en nuestra vida, y aprovechar que Jesús ha fijado su mirada en cada uno de nosotros. ¿Por qué digo aprovechar? Porque si Dios no hubiese fijado su mirada en cada uno de nosotros, pues todo sería diferente, no habría esperanza, no sería, porque podríamos decir, sí, Dios puso la mirada en todos, pero es que eso ya suena como a montón. No, en cada uno de nosotros puso su mirada en Graciela, puso su mirada en Celina, en cada uno, o sea, puso su mirada en Lucy. Entonces, aprovechemos eso que el Señor nos ha cogido, nos ha apartado para que seamos ese instrumento de salvación, pues para los que quieren conocer del Señor. Y en el Santo Evangelio, bueno, en el Santo Evangelio, pues Nancy hablaba sobre el concepto de Dios, y, y sería tan importante de verdad nosotros en realidad pensar en eso. Así como, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente puede decir muchas cosas, ya lo decía Nancy. Entonces unos pueden creer, porque hay diferentes maneras de pensar, y cuando a algunas personas uno les habla de Dios, hay personas que le dicen a uno, pero es que uno crea a su manera, cada quien crea a su manera, usted porque está ya en su grupo de oración y eso, pero por ejemplo, ¿qué tiene de malo si uno un domingo no va a misa? ¿O qué tiene de malo si yo ya oro y yo todos los días doy gracias a Dios? No, el concepto de ser ese concepto de quién es el Señor en realidad y quién es. Es el Mesías, es el Señor, es el único Señor y Salvador, que sí, que podemos tener intercesores, que Mamita María intercede por nosotros, pero ella no es salvadora. Entonces es eso. Puede que
que haya muchas personas que creen porque oran, porque, bueno, porque rezan, porque hacen el rosario, porque hacen las 523.000 novenas y todo, pero en realidad esto me está llevando a creerle realmente a Jesús, a creer que Él es el único Señor, que así como fue el que creó todo lo que hay en la tierra, que, que creó todo lo que está a nuestro alrededor, creó mi vida, que creó mis seres queridos, en realidad estoy creyendo que Él es el único que puede salvar mi alma, porque no solamente es decir, ay, no, yo creo en Dios porque es que Dios es más lindo conmigo, eso Él me bendice, eso Él me da trabajo, eso yo me puedo levantar, pero venga, más allá de esta vida terrenal en que estoy creyendo. Allá de esta vida terrenal, yo sí estoy creyendo que Él va a ser mi Salvador, que Él me va a levantar, me va a llevar a su presencia. Entonces, es muy importante ese concepto de quién es Jesús, quién es mí. Y si lo estoy en realidad siendo, si estoy siendo convincente con eso que yo estoy diciendo. Pero Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién? Entonces les dice a los discípulos, ¿ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro dice que el Mesías. Les pide que, les da las instrucciones y todo, pero entonces les dice que se hagan en la parte de atrás porque él se daba cuenta que había mucha humanidad todavía en sus discípulos. Entonces él quería como ir adelante para que ellos entendieran que era voluntad de Dios, que era lo que él decía, era porque era voluntad de Dios, no voluntad de los hombres. Entonces empezó a contarles lo que le pasaría al Hijo del Hombre, o sea, al Hijo de Dios. A él le empezó a contarles que iba a ser crucificado, todo lo que iba a pasar y todo. Y Jesús manda bueno, entonces cuando Jesús manda a sus discípulos que vayan atrás es porque Él quiere que ellos aprendan mejor. Pero nosotros en este caminar con el Señor hemos ido aprendiendo y Norman nos ha también enseñado que debemos ir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor, no porque seamos más importantes que el Señor, sino porque el Señor nos ha enseñado tanto, hemos recibido tanto en los que llevamos tantos años en la comunidad, que el Señor está confiando en lo que nosotros podemos hacer en nombre de Él. O sea, que nosotros en realidad, que Él está respaldando esa obra. Por eso nos manda adelante y Él respalda. Y cuando metemos la pata, pues sabemos que es porque no nos estamos sintiendo sobrados, que es porque pues todavía hay un poco de humanidad, pero el Señor siempre está ahí para respaldarnos y para seguirnos enseñando. Eh, pero si nosotros alcanzamos la madurez espiritual, qué bueno sería que nosotros dejáramos de verdad de pensar tanto con la humanidad. Ay, pero es que si meto la pata, ay, pero es que si yo qué puedo decir. Cuando nosotros alcanzamos la madurez espiritual, no quiere decir que ya no la sabemos todas, porque a veces la gente le dice a uno, ay, venga, usted que lleva tantos años en el grupo de oración, usted debe saber tal cosa. Y entonces uno se queda como que, no, la verdad. Y no, porque es que en realidad, pues, o sea, no me las sé todas, pero pues podemos investigar. Ay, qué llamada. Lo podemos mirar. Pero entonces esa madurez espiritual es entender que el Señor es el que hace la obra, que yo solo soy un instrumento y que debo colocarme al servicio del Señor para que Él pueda obrar. El soltar, el decir, Señor, me abandono en tus manos y haz tú la obra. Yo solo soy tan pequeñito, pero estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norman, o si alguien quiere, antes de pasar, Norman, decir algo. Bueno, Norman, adelante. Gracias, Lucy. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. El conocer a Dios, el conocer a Jesús, el conocer al Señor. Recordaba cuando
cuando Juan le dijo a sus discípulos, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios, síganlo a Él. Y fueron y le dijeron, tú eres el Mesías, tú eres el Señor que ha de venir, tú eres el que debemos de seguir. Y Jesús les dijo, vengan a ver dónde vivo. Muchas veces podemos creer que el conocer a Jesús depende del estudio, depende de la teología, depende de la información o depende de los conocimientos teóricos que tengamos de Él. Y claro, a Jesús se le puede conocer muchísimo a través de la teología, o se le puede conocer muchísimo a través de las ciencias bíblicas. Se le puede conocer mucho a través de distintas líneas o ramas de formación religiosa. Pero la pregunta es, ¿será que nosotros podemos llegar a conocer a una persona solo porque tenemos una información de ella? Y más en el mundo de hoy, en donde los medios de comunicación, por ejemplo, son tan manipulados. Podemos llegar a tener la información correcta de una persona dependiendo de lo que los demás digan, exclusivamente de lo que los demás digan en el presente o de lo que los demás hayan dicho de esa persona en el pasado. No, y desafortunadamente hemos caído en ese error. La iglesia ha caído en ese error, hemos caído. Pretender que porque tengo una información a lo mejor muy profunda, muy buena, excelente, de lo que otros han vivido con Jesús, entonces yo por eso también tengo un buen conocimiento de Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Muy bien, entonces alguien dirá, pero es que yo conozco la palabra de Dios, yo he leído la palabra de Dios, yo he estudiado la palabra de Dios. Muy bien. Y yo me atrevería a decir algo, no es suficiente. Como ustedes lo dijeron, con Jesús hay que hacer camino. Y hacer camino significa vivir con Jesús. Bien lo decía Nancy. Por lo tanto, mi conocimiento de Jesús es progresivo. Lo que yo conozco de Jesús no es lo mismo hoy que lo que conocía hace 10, 20, 30, 40 años. No es lo mismo. Mi conocimiento de Él ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido mejorando, pero no por el estudio solamente. No por los estudios que habré podido realizar, no por lo que he leído, no por la formación que he recibido de otros, sino principal y fundamentalmente por mi encuentro personal con Él, mi experiencia diaria con Él, mi cotidianidad con Él. Eso es lo que le da fundamento y le da razón a que yo pueda decir, lo conozco, sé quién es Él. Ahora, alguien podría preguntar, pero ¿usted cómo sabe que ha caminado con el Señor? Resulta que Dios se comunica, yo diría que se comunica de dos maneras. Se comunica a través de los signos y se comunica a través de sus mensajes. En el caso de Jesús, sanaba enfermos, liberaba de los demonios, multiplicaba los panes, resucitaba muertos. Hacía muchos signos, tenía muchos signos. Y es como cuando el novio le regala a la novia un ramo de flores, es un signo. O le lleva unos chocolates, es un signo. Hoy en día es en el WhatsApp, en las redes, se le manda un corazón, no sé, se le manda algo que signifique que se le quiere, que se le aprecia a esa persona. Son signos.
Dice por ahí alguien que que hay amor cuando se expresa. Hay amor cuando se expresa. Cuando una persona expresa el cariño, el afecto hacia otra es porque hay amor. Si no se lo expresa es porque no hay amor. Hay amor cuando se expresa. ¿Y qué está haciendo Dios constantemente con nosotros? Expresándonos su amor a través de los signos. ¿Cuáles son esos signos? La creación. Si ustedes leen Romanos capítulo 1, verso 18 o 19, 20 en adelante, ahí dirá y nos ayudará a entender que Dios se ha manifestado siempre a través de esos signos. Y como lo dijo Ruquita, tal vez creo fue el signo más grande del amor de Dios ha sido su Hijo Jesucristo. El signo más grande. Nosotros lo llamamos sacramentos. Signos visibles de una realidad invisible, de un amor invisible. Entonces Dios nos ha hablado, uno, de esa manera, y se ha dejado conocer, se nos ha dejado conocer a través de la creación, a través de la vida, a través de todos sus regalos, a través de todas sus manifestaciones, a través de su Hijo, a través de la iglesia, a través de su Espíritu, pero también a través de sus mensajes, a través de su palabra, a través de su enseñanza. O sea, Dios nos ha hablado de muchas maneras y Dios se ha manifestado de muchas maneras y Dios ha obrado de muchas maneras para expresarnos quién es Él, para decirnos quién es Él. Dios de amor, Dios de misericordia, Dios poderoso, portentoso, bueno, generoso. Todo eso nos lo ha ido enseñando el Señor. La pregunta sería, ¿por qué hay personas que no creen en Dios? ¿O por qué hay personas que se confunden de Dios, como también lo decía Nancy? Imagínense ustedes, me van a disculpar el ejemplo, una esposa que llega y se encuentra con dos señores en la calle. Uno es su esposo, el otro no. Pero termina saludando de beso en la boca al otro y no a su esposo. Ay, perdón, mi amor, me confundí. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? ¿Se confundió de Dios? ¿Te confundes de Dios? Algo rarísimo. O hay un problema en la relación, o hay un problema en los afectos, o hay un problema en la cabeza de esa persona, pero que se confunda de Dios es porque hay algo que está definitivamente mal. Porque Romanos 1:18 en adelante dice, claramente lo hemos podido ver. Él nos lo ha demostrado por medio de lo que Él ha hecho. Que Él es Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es el Rey del universo. A lo mejor Pedro se podría confundir un momento, porque por un momento le dice, tú eres el Mesías, y luego Jesús le tiene que decir y reprender, apártate de mí, Satanás. A lo mejor Pedro se confundió, porque claro, porque tenía limitantes, lo llevaba conociendo muy poco, aunque ya había visto sus signos, ya había visto señales, ya había escuchado su palabra, ya había convivido con Él, porque es que para conocer a Dios, para conocer a Jesús, hay que convivir con Él. Si uno no convive con Él, no puede pretender que lo conoce. Y convivir con Él no necesariamente es irse a vivir al templo. Convivir con Él no necesariamente es dormir con la Biblia ahí en la cabecera o de almohada, sino tener una relación constante, una relación permanente, un encuentro permanente con Él. Y en la medida que más años van pasando, más lo vamos conociendo. Nosotros estamos acostumbrados a que una persona tenga autoridad espiritual por el título que tiene, por la consagración que tiene. Entonces, de acuerdo a eso, uno dice, esta persona tiene autoridad. Pero pareciera que se nos ha olvidado, parece que se nos ha olvidado que también una persona podría tener autoridad espiritual por la cantidad de años que lleva caminando con el Señor.
O sea, esa persona es lo que en la Biblia podríamos llamar un anciano o una anciana. Lleva muchos años caminando con Dios. Bueno, si realmente ha estado caminando con Dios. Esta semana estamos hablando de la confianza en el Señor, desde el domingo. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Bienaventurados los que han confiado, bienaventurados los que se han dejado permear por el Señor. Pero ¿cómo va a confiar una persona en Dios si no lo conoce? ¿Cómo va a confiar una persona en Dios si no ha aprendido a leer sus signos, a escuchar sus mensajes? ¿Cómo una persona va a confiar en Dios si no convive con Él? Nos ha pasado al estilo americano otra vez. Al estilo americano, una persona que vive aquí en Colombia se conoce con una que vive en Estados Unidos y se dicen casémonos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque pues yo necesito la ciudadanía americana, entonces me voy para allá, nos casamos y ya soy ciudadano. Y hay mucha gente que piensa lo mismo, me voy para allá, me bautizo y ya soy cristiano. Me voy para allá, voy a misa y ya soy cristiano. Me voy para allá, hago la consagración tal o tal, ya soy cristiano. Y la convivencia y el caminar y el escuchar y el conocer y el ver y el sentir y el convivir. Entonces, por eso en el libro del Génesis el Señor le sigue hablando al pueblo con signos. Y uno de los signos bonitos que le dice es: te pongo el arco iris como señal de que no voy a volver a destruirlos. Son signos del amor de Dios. Son maneras en que Dios nos habla y nos dice: miren, yo los amo, yo los quiero. Pero nosotros contemplamos el arco iris y decimos: ay, tan bonito. Y los científicos dicen: vamos a estudiarlo, ¿cierto? Y los que de pronto tienen mucho misticismo o tabúes, dice: eso significa que va a llover, o eso significa que va a hacer sol, o eso significa algo bueno, o eso significa algo malo. Los fetichistas que ponen otros significados, pero no vemos lo evidente, no vemos lo clarísimo, lo sencillo que es Dios. Pero quiero avanzar un poquito más allá, no solamente quiero hablar de esa falta de conocimiento que tenemos de Dios, porque no hemos aprendido a ver sus signos, no hemos aprendido a escuchar sus mensajes. O sea, estamos sordos, estamos ciegos y sordos. Estamos y vamos por la vida así como a tumbos, como dándonos, como a tropiezos. ¿Por qué? Pues porque no hemos querido entender. Pero ya voy a devolver la cosa. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Jesús le pregunta: bueno, ¿y quién soy yo para ustedes? Está bien. Pero tal vez la pregunta también podría ser: ¿y quiénes somos nosotros para el Señor? Porque también ahí podríamos conocer mucho de Dios. Dice que el Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor nos ha mirado. La pregunta es: bueno, ¿quién soy yo para el Señor? Y yo creo que ahí podríamos entrar a un conocimiento más profundo de Dios. Porque entonces ya no solamente decimos que Dios es el creador o que Dios es el salvador, sino también puedo decir que Dios es mi padre, es mi papá. Y también puedo decir que es mi consejero y que es mi amigo porque me conoce, porque Él realmente sabe lo que soy yo. Hemos terminado por pensar o por creer que somos lo que la gente dice, lo que la gente opina, cree de nosotros. No, nosotros no somos lo que la gente diga. Yo no soy lo que la gente diga. Yo soy lo que Dios dice que soy yo. No puedo andar dependiendo de los criterios o de las opiniones o de los prejuicios de los demás. Porque generalmente el ladrón juzga por su condición. Porque generalmente los demás que no nos conocen hablan de nosotros sin tener ni idea. Una pregunta: ¿usted con cuál es la persona con la que más ha convivido en toda su vida? ¿Cuál es la persona con la que usted más ha convivido en toda su vida? Y usted de pronto diría: con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. No,
La persona con la que usted más ha convivido en toda su vida es con usted misma, con usted mismo. ¿Y sabe cuál es el peor de los problemas? Que ni siquiera nos conocemos nosotros mismos. Si yo no conozco a Dios, no puedo confiar plenamente en Él. Si yo no me conozco a mí mismo, no puedo confiar en mí mismo. Si yo no conozco a las personas, pues no puedo confiar en las personas. ¿Qué estamos haciendo para conocer a Dios? De verdad, de verdad, de verdad, de corazón. ¿Qué estamos haciendo para conocernos a nosotros y saber quiénes somos delante del Todopoderoso, del Grandioso, del Excelso? Porque mi hermano, el único que nos puede ver con plena y absoluta claridad es Él. Y el único que nos puede realmente conocer es Él. Por eso mismo, el único que nos puede juzgar es Él. Nadie puede juzgar a Jesús porque nadie lo conoce como debería de conocerlo. Nadie puede juzgar a Dios porque nadie lo conoce como debería de conocerlo. No podemos juzgar a las personas porque no sabemos quiénes son. No conocemos su historia, no conocemos su temperamento, no conocemos su vida, no conocemos un montón de cosas de él, de ella. ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? Cada vez que apareciera en nosotros esa palabra de juzgar, deberíamos decirnos: apártate, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios. Y por último, ¿cuál, Norman, entonces es el camino para conocer a Dios? ¿Cuál es la manera para conocer a Dios de verdad? Y es que yo diría que no hay otra manera real para poder conocer de Dios si no es por medio de la gracia de su Santo Espíritu. Miren ustedes que en el Evangelio Jesús coge a los discípulos aparte y empezó a instruirlos. Y después dice, y se lo explicaba con toda claridad. Disculpe, me voy a hacer una pregunta. ¿Quién es más inteligente? ¿El que entendió con solamente escuchar el mensaje y creer en los signos? ¿O el que tuvo necesidad de que se le explicara con toda claridad cada detalle? ¿Quién fue más permisivo? ¿Quién absorbió mejor el mensaje? ¿Aquel que creyó con signos y mensajes? ¿O aquel que necesitó que se le explicara profundamente la teología, la cristología, la neumatología? ¿Quién es más inteligente? Entonces nos tendríamos que preguntar de cuánto tiempo necesitamos, de cuánto tiempo cada uno ha necesitado para buscar de Dios, para llenarse de Dios, para conocer a Dios. Entonces el problema no es el tiempo, el problema es la actitud del ser humano. ¿Qué actitud tengo ante Dios? ¿Tengo una actitud expectante? ¿Tengo una actitud abierta, dispuesta? Que pueda yo descubrirlo y conocerlo en sus signos y en sus mensajes de la manera más sencilla. ¿O necesito, por mi necedad, por mi terquedad, por mi dureza de cabeza y de corazón, necesito que me tengan que explicar a solas las escrituras para poderlas entender, para poderlas comprender, para poderle creer a Dios? Porque si no, no le creo. Bendito y bienaventurados los sencillos. María lo del domingo, bienaventurados los que sin necesidad de tanta cosa, de tanto alarde de cosas, pudieron tener un encuentro personal con el Señor y se enamoraron de Él.
y perseveraron en él. ¿Por qué? Porque claro que hay que perseverar, pero perseveraron con la actitud correcta. Se mantuvieron en él, por eso se mantienen hoy en él. Y llega un momento en que ya no necesitan de signos ni de mensajes, porque ya saben quién es el Señor. Ya saben quién es Dios. Y saben que pueden confiar plenamente en él. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, amén. Gracias, mi bendito Señor, por este ratico. Gracias por todo lo que hoy has sembrado en nuestro corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Regálanos, Señor, la gracia de conocerte cada día, de reconocerte, Señor, en aquellos signos que tú nos das en todo momento, Señor. Queremos conocerte cada día para amarte, Señor, porque no podemos amar, Señor, lo que no conocemos, Señor. Te pedimos que vivas en nuestro corazón, que nos sigas enseñando, que nos sigas instruyendo, Padre Celestial. Bendito y alabado sea, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que cada día conozcamos más al Señor, para que cada día nos dejemos deleitar por Él, por su palabra, para que esa palabra sea ese instrumento en nuestra vida para ser feliz. Amén. Para que si alguien nos pregunta quién es Jesús, podamos decirte de nuestro corazón, es el Rey de nuestra vida, el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón, el número 1. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo cada día conozcamos más a Dios y podamos de corazón dar testimonio con nuestras vidas quién es Dios para nosotros. Amén. Amén. Para que ungidos por el Espíritu Santo, que es el que nos muestra la verdad, que se quedó para mostrarnos la verdad, podamos nosotros reconocer y no solamente reconocerlo, sino darlo a conocer a los demás. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros, nos mire con misericordia y nos dé su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por el compartir. Queremos recordarles nuevamente que tenemos grupos de oración presenciales en diferentes partes de la ciudad. En la pantalla aparecen los lugares, las direcciones, los horarios y un número WhatsApp donde se pueden comunicar para cualquier inquietud que tenga. También agradecer de antemano las ofrendas, los aportes económicos que puedan hacer. Recordemos que estos aportes son para este servicio que se presta, para las misiones, para todo lo que tiene que ver con la misión que es para el Señor. Al NECI, a nombre de Milena Bermúdez, al 301-551-2161. Recordemos que cada granito de arena cuenta. Y recordarles la invitación a las 3 de la tarde, el rosario, hoy jueves por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas. Cordialmente invitados y nuevamente mañana a la lectura de la palabra. Bendecido día para todos.